Que Dios les bendiga. Aquí contestándole este comentario al hermano Tom, quien dice lo siguiente: mi querido pastor Percy, usted siempre ha acertado, es correcto. Qué curioso es que los protestantes dicen que la Iglesia Católica no aparece en la Biblia, pero cuando se trata de ofender a la Iglesia sí aparece. Y es verdad, los evangélicos siempre andan diciendo que la Iglesia Católica no aparece en la Biblia. Eso es lo que ellos dicen. La Iglesia Católica no aparece en la Biblia, en ningún lado. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Iglesia Católica no aparece en la Biblia. Y eso es lo que dicen los evangélicos. Pero como bien lo dice mi estimado hermano, cuando se trata de humillar a la Iglesia Católica, cuando se trata de hablar mal de la Iglesia, cuando se trata de desprestigiar a la Iglesia Católica, entonces sí aparece en Apocalipsis, capítulo 17 y capítulo 18. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Aparece o no aparece la Iglesia Católica en la Biblia, en los escritos sagrados? Los evangélicos dicen que no, pero cuando les conviene, cuando se trata de hablar mal de la Iglesia, cuando se trata de humillar a los católicos, cuando se trata de burlarse de los católicos, entonces sí aparece la Iglesia Católica por una obra milagrosa en el libro de Apocalipsis. Al menos que los evangélicos crean que Apocalipsis no pertenece a la Biblia. Pero sí, el comentario de mi estimado amigo aquí presente tiene mucha verdad. Cuando a los evangélicos les conviene, entonces sí, la Iglesia Católica aparece en la Biblia. Pero cuando no les conviene a ellos, entonces la Iglesia Católica no aparece. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Cuando ellos están discutiendo sobre el sacerdocio católico, ellos claramente dicen que los sacerdotes católicos no son válidos porque el sacerdocio católico no aparece en la Biblia. Cuando ellos dicen que la intercesión de los santos es antibíblica porque no aparece en la Biblia, entonces la Iglesia tampoco aparece con esa enseñanza. Cuando hablamos de la Asunción de María, cuando hablamos cualquier doctrina católica, no aparece en la Biblia, porque la Iglesia Católica no aparece en la Biblia. Pero, cuando se trata de decir que la Iglesia Católica es la gran ramera, la Iglesia apóstata, entonces sí aparece. Eso se llama hipocresía. Eso se llama doble moral. Los evangélicos, y lo digo así de frente, no necesito ocultar mi nombre, no necesito ocultar mi identidad, tampoco necesito ponerme un nombre como por ejemplo, ¿cuál podría? Raptor, ¿sí? Raptor, y después ofender a la Iglesia Católica. No, yo no soy como esos evangélicos cobardes que se esconden detrás de un nombre falso, de una identidad falsa, para ofender a la Iglesia. No, cuando yo hablo de los evangélicos y digo que los evangélicos son hipócritas, cuando digo que los pentecostales son hipócritas, que son doble moral, que su doctrina es patética y que la doctrina pentecostal, honestamente, no tiene mucho de Biblia, tiene un poquito de Biblia, pero no tiene mucho de Biblia. Yo lo digo de frente. Y no soy como lo dice aquí mi estimado hermano, que cuando a mí me conviene, entonces digo que la iglesia evangélica es tal y tal cosa. No. Yo lo digo tal como es. Y no necesito esconderme. Y no me ando moviendo a conveniencia, como lo hacen los evangélicos. Cuando a ellos les conviene, entonces la Iglesia Católica no aparece en la Biblia. Pero cuando les conviene a ellos, cuando tienen la necesidad de escupir su veneno,
Entonces los pentecostales, los evangélicos, dicen la Iglesia Católica es la gran ramera porque Apocalipsis lo revela. Porque Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18 hablan de la gran ramera. Pero cuando no les conviene, la iglesia no aparece. Cuando les conviene decir que el sacerdocio católico no es bíblico, entonces dicen la iglesia católica no aparece. Como lo dije hace un momentito atrás, eso se llama hipocresía, ser doble moral. Evangélicos, ya dejen de ser hipócritas y mentirosos. Y hermano, gracias por tu comentario, tienes toda la razón. Lamentablemente los pentecostales, los evangélicos, son unos grandes mentirosos que tuercen la verdad y tuercen la escritura y no les importa usar el nombre de Dios en vano. Y vuelvo a repetírtelo, es verdad. Los evangélicos no son honestos porque cuando no les conviene, ahí sí dicen que la iglesia no aparece. Pero cuando les conviene, ahí la iglesia está en todo el canon bíblico, desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque cuando quieren probar que la iglesia católica es la gran ramera, entre comillas, entonces se van a Jeremías, se van a Zacarías, se van por toda la Biblia. ¿No que no era la iglesia católica una iglesia que aparecía en la Biblia? Evangélicos, dejen de ser hipócritas, especialmente ustedes pentecostales, que les gusta criticar a todos, juzgar a todos, pero cuando les toca a ustedes ser juzgados y examinados, ahí andan llorando, haciendo en vivos, rasgándose las vestiduras y llamándolo a uno hereje. Pero ustedes son unos mentirosos, hermanitos pentecostales. Gracias, mi estimado hermano. Que Dios te bendiga por haber comentado.